Muy buenas tardes, siendo las 12 mediodía con 10 minutos del día 3 de julio del 2018, se da inicio a la primera sesión ordinaria del mes de julio del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, funcionarios que nos acompañan y quienes nos siguen vía internet. Por favor, secretario, sea tan amable de pasar lista de asistencia para la sesión del día de hoy. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético la asistencia del comisionado Corral Moreno Gerardo Javier, de la comisionada Estudillo Osuna Elba Manuela y del comisionado presidente Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo al presidente que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria del mes de julio del 2018 del Pleno de este Instituto. Sea tan amable de dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 29 de julio de 2018, el orden del día para esta sesión consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal; 2, declaración de instalación de la sesión; 3, lectura de aprobación del orden del día; 4, lectura de aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de junio del Pleno del ITIBC celebrar el día 26 de junio de 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. De la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 109-2018 interpuesto en contra de la oficina titular del Ejecutivo. De la ponencia del comisionado suplente Gerardo Javier Corral Moreno, la denuncia 41-2018 interpuesta en contra del Congreso del Estado. Asimismo, el proyecto de resolución del recurso de revisión 50-2018 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, y el proyecto de resolución del recurso de revisión 113-2018 interpuesto en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Así también la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos de la denuncia 35-2018 interpuesta en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California. De la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el proyecto de resolución de los recursos de revisión 18-2018 acumulados con el 19, que se le acumularon, el 19 2018, 20 2018, 21 2018, 22 2018, 23 2018 y 25 2018, todos interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Inciso B, presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Información Pública, Protección de Datos Personales, que aprueba la modificación de las tablas de aplicabilidad y tablas de asignación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. La presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes de la verificación oficiosa de 2018 correspondiente al mes de junio relativo a los sujetos obligados del Estado de Baja California, cuya aprobación versa en el programa anual para la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y la metodología para la determinación de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los sujetos obligados para este ejercicio. Inciso D, presentación en su caso, discusión y aprobación del segundo avance de la cuenta pública 2018 de información financiera, presupuestal y programática. Inciso E, presentación de los informes de comisión que rinde la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna respecto a los eventos, la asistencia a los eventos siguientes: el evento de conmemoración del Día Internacional de Archivos celebrado el 8 de junio de 2018 y el primer seminario de vinculación de los sistemas nacionales anticorrupción, fiscalización y transparencia celebrado el 21 de junio de 2018. Inciso F, informe mensual del secretario ejecutivo. 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Comisionados, se somete a consideración el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la incorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos que no requieran examen previo de documentos o que sean de urgente resolución. Sí, incorporar la aprobación de este pleno para asistir al evento de diálogos rumbo a la implementación de un modelo de gestión archivística, en donde fui invitada para participar en una mesa de análisis por ser parte de la región norte. El evento es el día 9 de julio del 2018 en Culiacán. Muy bien, gracias. ¿Usted, comisionado? No tengo nada que agregar, gracias. Muchas gracias. Por favor, someta, secretario, a aprobación el orden del día modificado con la propuesta de la comisionada. Con gusto, comisionado presidente.
Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que los que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de junio del Pleno del ITIBC, celebrada el día 26 de junio de 2018. Gracias, secretario. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura. Solo les pregunto si tienen algún comentario o algo que deseen agregar a su contenido. No. ¿No comentarios? No tengo comentarios. Gracias. Comisionados, por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de junio de esta anualidad de este pleno, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la cuarta sesión del mes de junio del 2018. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto serían los asuntos específicos a tratar. Iniciaremos con la presentación, en su caso discusión y aprobación de los asuntos enlistados correspondientes a las ponencias siguientes. Primero sería de la ponencia de la comisionada Alma Manuela Istuyo Osuna, el proyecto de resolución del recurso de revisión 109-2018, interpuesto en contra de la oficina del titular del Ejecutivo del Estado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado. Gracias. Me permito presentar el proyecto de resolución al recurso de revisión número 109 del 2018, interpuesto en contra de la oficina del titular del Poder Ejecutivo. El particular solicitó la siguiente información. Información sobre la participación como inversionista de Clarion Partners con el gobierno Baja California Norte del 2007 a la fecha en el proyecto de Silicon Border ubicado en Mexicali. Solicito de igual forma si el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mexicali son socios, como son presentados oficialmente por dicho proyecto. Me podría indicar de qué forma y monto son socios en este proyecto. Los comunicados de forma escrita para llevar a cabo esta fuente de apoyo, este fuerte apoyo para dicho proyecto, así como las cartas del ex gobernador con distintas entidades federales donde recomiendan a este grupo inversor a sus representantes ejecutivos o funcionarios. Me podrían indicar el estatus de este proyecto denominado Silicon Border y si mantiene la inversión de este grupo Clarion Partners. Solicito al Ayuntamiento de Mexicali, durante las administraciones de Rodolfo Valdés Gutiérrez 2007-2010, Francisco Pérez Tejada 2010-2013, el tipo de relación de sociedad con el fondo Clarion Partners en inversiones en el municipio y en el proyecto de Silicon Border. Existen documentos y recomendaciones a este fondo con autoridades estatales o federales que pueda tener acceso promoviendo este grupo Clarion Partners. ¿Cuál es la situación actual de este proyecto y el interés del municipio? ¿Cómo es la sociedad entre Municipio Mexicali y Clarion Partners? ¿Cómo es la sociedad en el proyecto de Silicon Border, Municipio Mexicali y Clarion Partners? El sujeto obligado al momento de dar respuesta se declaró incompetente de acuerdo a la Ley Orgánica para la Administración Pública del Estado y redireccionó el particular que dirigiera su solicitud a la Secretaría de Desarrollo Económico y al Ayuntamiento de Mexicali. La parte recurrente, inconforme con dicha respuesta, interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia antes señalada. A través de su contestación, el sujeto obligado reiteró que la información peticionada escapa a sus facultades y competencias, declinando la competencia a la Secretaría de Desarrollo Económico del mismo Estado, como aquella encargada de conocer respecto a inversiones, sociedades, proyectos económicos que se desarrollan en el Estado. Esta ponencia, una vez analizada la incompetencia sostenida por el sujeto obligado, misma que fue reiterada durante la sustanciación del presente recurso, estimó conveniente ordenar el desahogo de la prueba de informe de autoridad a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Este ente público, que al desahogar la probanza de mérito, en primera medida admite la competencia que se le atribuye, para después señalar que en fecha posterior a la interposición del presente medio de impugnación, este dio respuesta a una solicitud de acceso que le fue formulada en los mismos términos.
con base en las constancias obrantes en autos. Este órgano garante el derecho de acceso a la información a fin de generar certeza respecto al de público competente de generar, poseer, administrar la información de interés, se abocó al estudio de la estructura organizacional y competencial de los sujetos obligados en pugna, y de esta forma el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como los numerales 7, 13, 21 y 22 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Económico, permitieron conocer que para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones que le competen, la Secretaría en comento cuenta con diversas unidades administrativas en las cuales descansa la tarea de diseñar, promover, atraer, propiciar, asesorar, acompañar y dar seguimiento a proyectos de inversión nacional y extranjera. Así pues, resulta evidente que efectivamente le corresponde a dicha Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, como sujeto obligado en el artículo 15, fracción primera de la ley de la materia, el generar, poseer y o administrar la información materia de la solicitud. Por lo tanto, el sentido de la resolución es confirmar la respuesta proporcionada a la solicitud de acceso número 003-71-218. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios sobre el proyecto, por favor de listarse. ¿Algún comentario? No tengo comentarios, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios, secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a nuestra normatividad interna, somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto sería la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución de la denuncia 41-2018 interpuesto en contra del Congreso del Estado. Gracias, secretario. Tiene el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. El presente proyecto se encuentra identificado bajo las siglas DEN, diagonal 041, diagonal 2018, y en este caso el sujeto obligado es el Poder Legislativo del Estado de Baja California. La denuncia dice lo siguiente: no hay información en el hipervínculo al que corresponden las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios correspondiente a la fracción 12ª del artículo 81. Es información de oficio que debería estar disponible en el portal. En la verificación virtual procesal se ordenó a la Coordinación de Verificación y Seguimiento emitir un dictamen de resultados previa verificación virtual al portal oficial de Internet del sujeto obligado a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la materia. En su informe con justificación, el sujeto obligado rindió su informe con su justificación dentro del término legal señalado para ello. En el estudio, atendiendo a la aseveración sostenida por el sujeto obligado y en cumplimiento al artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ponencia instructora ordenó una verificación virtual al portal oficial de Internet a efecto de constatar la publicación y actualización de información y si la misma cumple con los parámetros establecidos en la normatividad de la misma. Con motivo de dicha revisión, la Coordinación de Verificación y Seguimiento, al emitir su dictamen, por una parte, informó haber consultado específicamente la información de las columnas correspondientes a hipervínculo a la versión pública de declaración de situación patrimonial, hipervínculo a la versión pública de declaración fiscal e hipervínculo a la versión pública de la declaración de intereses. Para cumplir con tales campos se encontraron vacíos. Para concluir que tales campos se encontraron vacíos. Sin embargo, en el campo correspondiente a la nota, el sujeto obligado realizó la siguiente anotación: en relación al campo hipervínculo declaración de situación patrimonial, actualmente la legislación en materia de responsabilidades administrativas y en materia de transparencia en el Estado de Baja California todavía no contemplan ni dictan la forma o manera de hacer públicas las declaraciones patrimoniales. Por lo tanto, apegándonos a la legalidad, esta información no puede hacerse pública hasta en tanto los ordenamientos legales estén plenamente vigentes. Lo anterior es así toda vez que los transitorios de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
refieren en su transitorio segundo a la existencia de los formatos mismos que aún no se encuentran elaborados, ni el sistema operando. De igual forma, el artículo transitorio cuarto refiere que dicha obligación se aplaza hasta en tanto se encuentren listos los lineamientos y criterios. En consecuencia, las obligaciones que refiere la fracción 12ª del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en conjunto con la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de California, a la fecha no puede ser cumplida, toda vez que no existe el sistema en el que debe capturarse la declaración de situación patrimonial, la de intereses y la fiscal en una versión pública. En consecuencia, esta autoridad responsable del resguardo y custodia de las declaraciones de situación patrimonial no puede otorgarla. En ese tenor, la Coordinación de Verificación y Seguimiento asentó en su dictamen que los lineamientos técnicos locales vigentes en el Estado establecen que los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de las declaraciones de situación patrimonial, de la declaración fiscal y declaraciones de intereses de los o las servidoras públicos, integrantes, miembros del sujeto obligado y o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y o ejerza actos de autoridad y que tienen la obligación de presentar las declaraciones antes mencionadas en sus distintas modalidades, según corresponda y de conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia, y que la publicación de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses se realizarán en los formatos aprobados por el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, ambas del Sistema Estatal Anticorrupción, conforme a los artículos 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, situación que se encuentra en proceso actualmente. Con base en las anteriores consideraciones, arrojó como resultado que el sujeto obligado cumple con su obligación de publicar y tener actualizada en su portal de internet la información pública de oficio que contempla la fracción 12ª del artículo 81 de la Ley de Transparencia. Sentido de la resolución. Este órgano garante determina que a la fecha el sujeto obligado, Poder Legislativo del Estado de Baja California, cumple con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental relativa al artículo 81, fracción 12ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. ¿Comisionados tienen comentarios sobre el proyecto? Sí, Sí. fracción 12ª, ¿qué, perdón? 12ª. Déjeme hacer una. Solamente a manera de aclaración para la gente que sigue, la sesión, toda vez que se hace referencia también en la resolución de manera adecuada a los lineamientos técnicos locales para la publicación de la información. Aquí probablemente lo único que queda, que pudiera generar cierta duda, sería el término cumple, ¿no? O sea, el término, el que las personas, o en este caso el denunciante, advirtiera que nosotros estamos determinando que cumple, a lo que evidentemente no está cumpliendo, pero no está cumpliendo no por una omisión, sino probablemente ahí en el razonamiento al momento de la exposición, yo abundaría que en este momento no se cuentan con los elementos o con los formatos, o no se han cumplido a través de otras instancias, que no es a través de la instancia de transparencia. De hecho, el Instituto Nacional aprobó ya los formatos para la publicación de dichos formatos, que creo que podríamos robustecer en todo caso la exposición del comisionado Corral en ese sentido. El Instituto Nacional, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, ya hizo su parte y aprobó en el seno de su consejo los formatos para la publicación de las declaraciones a las que hace referencia dicho artículo. Obviamente nuestros lineamientos técnicos locales hacen referencia, correlacionan directamente a la existencia de aquellos formatos para nosotros poder hacer obligatoria la publicación de la información. Entendemos que es la información más sensible, de mayor interés por parte de la ciudadanía, pero no es una omisión de este órgano garante. Tendríamos que
ver la manera pues de hacer votos, porque a nivel federal el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobara dichos formatos para nosotros estar en posibilidad de dar cumplimiento, nosotros como sujetos obligados y nosotros como órgano garante salvaguardar que se dé cumplimiento a esa disposición. Y en caso de que no existiera un avance en ese sentido, probablemente, comisionado presidente, sería conveniente que nosotros analizáramos la posibilidad, para no estar nosotros enviando la denuncia pública al área de verificación y que el área de verificación esté determinando un cumplimiento, pues que en realidad se abriera probablemente un transitorio en nuestros propios lineamientos técnicos locales que determinen la no aplicación o la no obligatoriedad de publicación de esta información en este momento, para estar evitando estar recibiendo denuncias públicas. Yo no veo cómo en el corto plazo se vayan a aprobar esos formatos en este momento. O sea, creo que se pudiera prolongar un poco. Entonces, es muy complicado para las personas que nos siguen, o para los denunciantes, o las personas, los ciudadanos, entender cómo al momento de emitir un dictamen la coordinación de verificación está determinando que se cumple sobre algo que evidentemente no se está publicando, porque no hay una posibilidad jurídica de hacerlo. Entonces habría que encontrar, probablemente ya con un poco más de calma, hacer algún estudio para aprobar algún acuerdo o algo respecto a esas información que no depende de nosotros y que está recayendo en denuncias públicas, para probablemente al momento de recibirlas, pues finalmente no dar trámite a todo el procedimiento de denuncia y que la persona tenga que esperar un tiempo innecesario para que se resuelva que esa información no es exigible en ese momento a los sujetos obligados. Es cuanto. Está claro. Posiblemente la palabra correcta debería decir no tanto que cumple, sino que no incumple. Que al fin y al cabo no hay manera de hacerlo así, está bien en ese momento. En este momento, o sea, sí. No incumple. Sí, esta información de la declaración de 3 de 3 es una información particularmente sensible para los ciudadanos. Afortunadamente está ligada el cumplimiento de su obligación al Sistema Nacional de Transparencia, al sistema estatal, porque la ley, anticorrupción, porque la ley prevé que el comité es el que diseñaría los formatos. Esta semana ya aprobó el INAI los formatos del modelo nacional. Yo lo estuve viendo, falta que le hizo las recomendaciones al comité para que emitiera los formatos. Vamos a usar esos formatos como modelo para nosotros implementar el cumplimiento de esa obligación, porque en el sistema estatal traemos un rezago mucho mayor en la implementación del sistema estatal anticorrupción. No podemos estar esperando a que el comité estatal haga la revisión de lo propio, cuando finalmente es información que se va a adecuar al modelo nacional. Yo creo que no se le da ninguna modificación en este caso, y estaríamos dándole seguimiento para que en cuanto queden ya definitivos, dado que ya fueron aprobados en la parte de recomendaciones por el INAI, tratar de implementarlo nosotros aquí mediante una cosa. Es lo que es la vía que tendríamos para no tener esas insatisfacciones para los ciudadanos, que al final de cuentas le están diciendo que sí cumple cuando no sale información como debe estar. Bien, someta a votación por favor el proyecto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración. En votación nominal, la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Luego, ante comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, es la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 50-2018 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. Efectivamente, el presente proyecto se encuentra identificado con las siglas REP/050/2018 y el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California. En la solicitud de acceso a la información dice: solicito acceso a la siguiente información pública en poder del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, según las obligaciones descritas en los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia publicados por dicha institución el 2 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. 1.
copia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación para designar a los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones para recibir la información en materia de seguridad y justicia, como lo detallan el considerando segundo y lineamiento cuarto de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia. En su respuesta, el sujeto obligado al otorgar respuesta se declaró incompetente de conformidad con el considerando segundo del acuerdo emitido por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que expide los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia, para después redireccionar al particular a formular su solicitud a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En la interposición del recurso de revisión, la parte recurrente interpuso recurso de revisión con motivo de la declaración de incompetencia del sujeto obligado. En la contestación, al momento de la contestación, el sujeto obligado por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado reiteró su incompetencia y abundó en razones de hecho y de derecho que así lo avalan. Entrando al estudio, primeramente habremos de destacar la incompetencia sostenida por el sujeto obligado, fundada en el considerando segundo del acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración publicado el 21 de junio de 1996. Por consiguiente, este órgano garante estima pertinente realizar un análisis del documento normativo invocado para así conocer su esfera de aplicación, observancia y alcances jurídicos. Los lineamientos que hoy nos ocupan emanan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo artículo 190, fracción primera, en relación con el transitorio 22º, salvaguardan la obligación atribuida al Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir aquellas disposiciones técnicas y administrativas necesarias para resolver la observancia en la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y autorizados de atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado que emita la autoridad competente, sujetándose al marco legal. Siguiendo con el estudio, la Ley Federal de Telecomunicaciones en su artículo 189 guarda relación con la solicitud de acceso a la información pública, pues de la lectura de su párrafo segundo se desprende la obligación para con los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia de designar a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios de telecomunicaciones, por lo que al advertirse que el particular lo que solicitó fue copia de los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación para designar a los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y autorizados de telecomunicaciones para recibir la información en materia de seguridad y justicia, es indiscutible que soporta su petición en la facultad tutelada por el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Cabe referir que si bien el numeral 189 de la mencionada ley impone la obligación de designar a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realizan a los concesionarios de telecomunicaciones, tal deber es dirigido únicamente a aquellas instancias de seguridad y procuración de justicia, de tal suerte que para poder dictaminar si el Poder Judicial del Estado es competente de generar, poseer o administrar la información solicitada, primeramente se habrá de dilucidar si éste encuadra dentro del catálogo previsto por la Ley Federal de Telecomunicaciones como una instancia encargada de la seguridad y procuración de justicia. Acorde al marco constitucional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo primero, establece que corresponde a los tribunales de justicia del Fuero Común y del Estado de Baja California la facultad de aplicar las leyes en los asuntos civiles, penales,
de extinción de dominio, familiares y de justicia para adolescentes que sean de su conocimiento, así como los casos en que las demás leyes les concedan jurisdicción. Tal encomienda no es otra cosa que el deber del Estado mexicano de impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto, entendiéndose esto como la garantía de acceso a la justicia prevista por el artículo 17 constitucional. Así pues, debe quedar claro que el Poder Judicial del Estado de Baja California tiene encomendadas las funciones de impartición de justicia en la entidad. La anterior conclusión aparta al sujeto obligado del catálogo de instancias señalado en el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Empero, si el sujeto obligado no entra en tal clasificación, lo obvio es preguntarnos, ¿cuáles son las instancias de seguridad de procuración de justicia? Para contestar dicha interrogante, habremos de remitirnos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reglamenta el artículo 21 constitucional y cuyo objeto es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en esa materia. Para estar en aptitud de cumplir con lo anterior, la ley en estudio propone un glosario de diversos conceptos, entre los cuales encontramos artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por octavo, instituciones de seguridad pública, a las instituciones policiales, de procuración de justicia, de sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal. Noveno, instituciones de procuración de justicia, a las instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquel fracción reformada. Como es de verse, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya observancia aplica en todo territorio nacional, especifica las instancias encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, dentro de las cuales no se encuentran los poderes judiciales de los estados. En tal sentido, al tenerse por acreditado que el sujeto obligado, de acuerdo al marco legal vigente, no realiza funciones atenientes a seguridad pública y procuración de justicia, es indiscutible que no le es exigible la obligación contenida en el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones relativa a la designación de los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios, y en consecuencia la información solicitada no es generada, poseída o administrada por el sujeto obligado de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. Sin menoscabo de lo anterior, y no obstante que el sujeto obligado le indicó al entonces solicitante su incompetencia para conocer de la solicitud de la información, tal determinación se aparta de las formalidades previstas en los artículos 54 de la ley de la materia y 33 de su reglamento. En este sentido, las declaraciones de incompetencia que emiten los sujetos obligados no deben delimitarse a indicar la ausencia de atribuciones para poseer la información solicitada, pues dado que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara, éste debe encontrarse debidamente soportada y validada. En razón de ello, es menester que tal declaración sea remitida al Comité de Transparencia del sujeto obligado, a efecto de que sea éste quien emita la resolución que determine en su caso la incompetencia de información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vigor. Al respecto, resulta pertinente indicar que debido a que el recurso de revisión es un medio destinado al ejercicio directo por parte de los ciudadanos, no es necesario que estos tengan pleno conocimiento de los términos inherentes a la estructura de los poderes del Estado. De ahí que la resolución de incompetencia sancionada por el Comité de Transparencia resulte de suma importancia, pues brinda mayor certidumbre al particular, ya que a pesar de que la incompetencia es emitida en primer término por el titular de un área del sujeto obligado, tal postura debe ser materia de análisis y discusión al interior del seno del Comité de Transparencia, el cual, en ejercicio de sus atribuciones,
tiene la obligación de ponderar las razones de hecho y de derecho expuestas. Hecho lo anterior, podrá confirmar, modificar o revocar la incompetencia realizada por el área correspondiente. No se deja de soslayar la expresión prevista por el artículo 129 de la Ley de la Materia, que permite a las unidades de transparencia determinar la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados para atender la solicitud de acceso y comunicarlo a los solicitantes dentro del término de 3 días posteriores a la recepción de la solicitud. Sin embargo, tal precepto, a juicio de este órgano garante, no resulta aplicable al caso en estudio, pues a pesar de que la unidad de transparencia del Poder Judicial se declaró incompetente al momento de la respuesta y le indicó al particular el ente público competente, no podemos concebir la materia de la solicitud como una notoria incompetencia de sujeto obligado, máxime cuando las interrogantes planteadas por el particular referían temas de seguridad pública y justicia, siendo esto preponderante del conocimiento y ámbito de aplicación del sujeto obligado, de tal suerte que opinar que la solicitud de acceso se ubica como una notoria incompetencia sería como concluir que el particular, sin necesidad del análisis que ha tenido lugar, llegaría a las mismas conjeturas por el solo posesionamiento liso y llano brindado en la respuesta. En este tenor de ideas y con base en los razonamientos que anteceden, este órgano garante concluye que no ha sido colmado el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, toda vez no le fue proporcionada la resolución emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado que apruebe la declaración de incompetencia de manera fundada y motivada, lesionando con ello el derecho de acceso a la información del recurrente. Por lo tanto, el sentido propuesto, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que funde y motive su incompetencia mediante resolución emitida por su Comité de Transparencia en los términos anteriormente señalados. Es todo. Muchas gracias, comisionado Corral. Comisionados, ¿tienen comentarios sobre el proyecto? ¿Usted, comisionado Corral? No, ninguno más. Por favor, secretario, sométalo a votación. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, pasa al siguiente punto. Un gusto, presidente. Continuando con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 113-2018, interpuesto en contra del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Así es, el presente recurso se encuentra identificado con las siglas REV/113/2018 y en este caso el sujeto obligado es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. En la solicitud del particular solicitó mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el listado de los trabajadores a los que se les ha concedido licencia de cualquier índole del 1 de enero del 2017 a la fecha de la presentación de la solicitud y cualquier información pública adicional respecto a las licencias concedidas, el tiempo de las licencias, especificar cuándo empezaron a surtir efectos y cuándo terminan, si pueden solicitar la renovación de la licencia, en caso afirmativo por cuánto tiempo más, además informar si son de confianza, base, eventual, etc. Y también el listado de los trabajadores de un periodo del 1 de enero de 2017 a la fecha de que ha ingresado a laborar, en qué plaza, con qué categoría, sueldos y funciones, currículos, además informar si son de confianza, base o eventual. En la interposición del recurso de revisión, en virtud de que no fue emitida respuesta a la solicitud de acceso, el particular presentó recurso de revisión con motivo de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información en los plazos establecidos en la ley. El sujeto obligado fue omiso en presentar su respectiva contestación, no obstante el término que se le concedió para ello. Entrando al estudio, en el caso que nos ocupa, una vez analizadas las documentales que integran el expediente, se desprende que efectivamente la parte recurrente formuló una solicitud de información al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el cual reúne la calidad de sujeto obligado atento a la fracción primera del artículo 15 de la Ley de Transparencia Local.
Cabe decir que no se advierte que le hubiera sido notificada al entonces solicitante ampliación de plazo alguno, y tampoco existen elementos que hagan presumir, aún indiciadamente, que se hubiera dado debida respuesta a la solicitud señalada, por lo que, de acuerdo a lo argumentado por el recurrente y conforme a las constancias analizadas, se tiene por acreditada la falta de respuesta a la solicitud de acceso de información número 00342918 dentro de los plazos establecidos en la ley. Denuncia al órgano interno de control. A juicio de este órgano garante, se advierte un incumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información por los supuestos previstos en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 160 de la ley de la materia. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado, con copia certificada del expediente, para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias y resuelva lo conducente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Por lo que, en sentido de la resolución propuesto, este órgano garante determina ordenar al sujeto obligado proceda a dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida de manera clara, completa, redactada de manera sencilla y de fácil comprensión, atendiendo a su vez a los términos en que la misma fue formulada. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comisionado tiene comentarios sobre el proyecto? No. Gracias. Por favor, someta a la votación, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto, continuando y para concluir con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, será la presentación del proyecto de acuerdo de incumplimiento en autos de la denuncia 35-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz. Muchas gracias. Efectivamente, el presente proyecto se encuentra identificado con las siglas DEN diagonal 035 diagonal 2018 y el sujeto obligado es el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia del presente acuerdo. Denuncia. El particular denunció que el sujeto obligado no publica en su portal de internet las obligaciones contempladas en el artículo 81, en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El sujeto obligado rindió su informe con justificación dentro del término legal señalado para ello. En fecha 30 de mayo del 2018, este órgano garante determinó que el sujeto obligado incumplía con la obligación de publicar y actualizar la información pública fundamental instituida por los artículos 81 y 86 de la ley de la materia. En vías de cumplimiento bajo este contexto, se le notificó al sujeto obligado la resolución dictada otorgándosele el término de 10 días hábiles para que publicara de manera inmediata en su portal de internet la información pública referida en los artículos 81 y 86 de la ley de transparencia. En esta tesitura, el sujeto obligado presentó documentación manifestando haber dado cumplimiento al fallo definitivo. Así pues, se giró oficio al coordinador de verificación y seguimiento a efecto de que procediera a realizar la evaluación correspondiente, por lo que en fecha 22 de junio del 2018 se emitió el dictamen de resultados correspondientes, el cual, una vez analizado, podemos advertir que el sujeto obligado incumple con su obligación de publicar y tener actualizado en su portal de internet la información pública que de oficio que contemplan las fracciones aplicables del artículo 81, así como las del artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, consecuentemente, se decreta el incumplimiento de la resolución de fecha 30 de mayo de 2018 por parte del sujeto obligado y se ordena requerir personalmente al licenciado Nazario Rangel Cataño, secretario general del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California,
para que dentro del término de 10 días siguientes al de su notificación, publique de manera inmediata en su portal de Internet la información pública referida en los artículos 81 y 86 de la Ley de Transparencia, debiendo informar a este instituto por escrito sobre el cumplimiento al ordenado, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se le impondrá una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente en el Estado o su equivalente en unidad de medida de actualización UMA, que corresponde a la cantidad de 12,090 pesos, la que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 80 pesos con 60 centavos, valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el 10 de enero del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, hágasele de su conocimiento que de persistir la negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa y su cumplimiento será difundido en el portal de transparencia del instituto. Es todo. Gracias, comisionado Corral. ¿Comentarios? ¿Comisionados? Nada más, gracias. Gracias. Comisionados, por favor, someta a votación el acuerdo de cumplimiento anteriormente expuesto, secretario. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Bestudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto a comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de incumplimiento anteriormente expuesto. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, siendo las 12:56 minutos. Siendo la 1 de la tarde con 4 minutos, reanudamos la sesión, la primera sesión ordinaria del mes de julio. Por favor, pase al siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Agotados los asuntos del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, seguiría con la ponencia del comisionado presidente en la presentación de los proyectos de resolución, del proyecto de resolución del recurso de revisión 18-2018, al cual se le acumularon el 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de la misma anualidad, y todos interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Comisionados, voy a presentar estos recursos de forma acumulada, dado que versan sobre la misma materia, en el que el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia del Estado, y la solicitud de información versó en los siguientes términos. A través de las solicitudes de acceso identificadas con el número 180049, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, el particular realizó 8 preguntas relacionadas con los equipos de ubicación celular identificados como G12-M, Sistema Pasivo de Rastreo y Análisis de Comunicaciones PI2, Sistema de Ubicación Celular Lighthouse, entre paréntesis, primera milla, módulo LTE para equipo GI2, Sistema de Comparación Biométrica Automatizado PD0A, entre paréntesis L2A, y Sistema Forense Celular UFED-Cellbrite, los cuales consistieron en, las preguntas son 8. Número 1. ¿Cuáles son los fundamentos legales, lineamientos y o normas que rigen la utilización del equipo? ¿Cuál es el procedimiento seguido por la Procuraduría para determinar el momento, lugar y manera en que el equipo puede ser utilizado? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿qué unidades administrativas y cuántos funcionarios están autorizados para utilizar el equipo? Número 4. ¿Qué datos son obtenidos mediante la utilización del equipo? Número 5. ¿Qué datos obtenidos mediante la utilización del equipo son almacenados? Número 6. ¿Por cuánto tiempo? 5. Inciso A. ¿Por cuánto tiempo? Número 6. ¿Qué normas, procedimientos o lineamientos rigen el tratamiento de los datos obtenidos mediante la utilización del equipo? Número 7. La Procuraduría solicita autorización judicial para utilizar el equipo. Y por último, la número 8. ¿Qué medidas de seguridad y rendición de cuentas son implementadas para prevenir, detectar y sancionar abusos
en la utilización del equipo. En la respuesta a esas preguntas, a las 8 preguntas anteriores, las 9 con el inciso A de la quinta, el sujeto obligado notificó al hoy recurrente la respuesta a su solicitud misma, que se hizo consistir medularmente en que la información materia de la solicitud guardaba el carácter de reservada. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó recurso de revisión por motivo de la clasificación ante este instituto. Durante la tramitación del presente recurso, se tuvo al sujeto obligado presentando de manera extemporánea su contestación al recurso de revisión interpuesto. No obstante, dado que este brinda mayor información en aras de resarcir de manera pronta y expedita el derecho de acceso, se ordenó dar vista con dicho escrito al recurrente a efecto de que se pronunciara respecto a la información, a la nueva información puesta a su disposición. Entrando al estudio y expuesta las posturas de ambas partes, y entrando y detallando el estudio motivo de la controversia, partió de los términos en que fue formulada la solicitud y las solicitudes de acceso a la información pública antes mencionadas, mismas que, a pesar de ser discrepantes respecto al tipo de equipo y contrato de origen, plantean interrogantes idénticas, las cuales han sido previamente anunciadas. Por otro lado, se consideró la respuesta otorgada a la solicitud, que consistió en la clasificación de la reserva mediante un acuerdo general, que ya es obsoleto, dado que se hizo conforme a la ley anterior, denominado Acuerdo de Reserva de Información respecto de las herramientas de seguridad, privacidad, calidad, usabilidad, accesibilidad e interoperabilidad utilizados por los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitido por el anterior procurador en su carácter de Procurador General de Justicia del Estado, lo que se considera inoperante e inadecuado. Posteriormente, a través de la contestación del recurso y de los recursos interpuestos, el sujeto obligado reiteró el sentido de su respuesta y allegó una nueva resolución de su Comité de Transparencia de fecha 1 de marzo de 2018, por la cual determina nuevamente reservar la información y declararla confidencial, ello en atención a las razones y fundamentos plasmados en la parte considerativa del nuevo acuerdo de reserva. En este contexto, una vez analizado minuciosamente el acuerdo de reserva exhibido en la contestación, se advirtió que el sujeto obligado expuso como prueba de daño que de entregarse al usuario la información, en términos generales señaló, se lesionaría la prevención y persecución de los delitos, las investigaciones de hechos que la ley señala como delitos y que se tramitan ante los ministerios públicos, así como el debido proceso, además de los datos personales de los particulares que como obligación entregaron con motivo del carácter confidencial, por lo cual incluso se elaboró un aviso de privacidad. Además, se comprometería la seguridad pública y se pondría en riesgo la vida, seguridad y salud de las personas relacionadas con la información solicitada. A juicio de este órgano garante, la prueba de daño resulta deficiente, pues su motivación atiende a un argumento genérico, sin haber sido analizado de manera concreta el caso en estudio, es decir, que el sujeto obligado fue omiso en acreditar en qué consiste el daño probable, presente y específico que podría producir la publicación de la información que se solicita, ya que no justificó de manera motivada la forma en la cual el hecho de responder las interrogantes de la solicitud de acceso a la información
puede entorpecer la prevención y persecución de los delitos, las investigaciones que aduce y el debido proceso. Bajo esta misma línea argumentativa, se observa que los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas, establecen que la clasificación de la información debe realizarse analizando caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño y de interés público. Es decir, que se debe demostrar de manera fundada y motivada que la divulgación de la información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad de esta es mayor que el interés de conocerla. En el caso concreto, se ven confrontados por una parte el derecho de acceso a la información pública de la sociedad, traducido en el interés de ésta en conocer la información materia de las solicitudes, y por otro lado se encuentra el derecho a la protección de datos personales y la figura de reserva que permite a los sujetos obligados negar información siempre y cuando ocurran uno o varios supuestos legales que contemplan esta ley. Conforme a estas directrices fueron analizados todos y cada uno de los puntos requeridos a través de las solicitudes de acceso a la información, determinándose lo siguiente. En relación a las interrogantes identificadas con los números 1, 6 y 7, referentes al marco legal y normativo, en base a la cual el sujeto obligado se ve facultado para la utilización y operación del equipo, se tomó en consideración el artículo 16 de nuestra Carta Magna, el cual consagra la garantía de seguridad jurídica que impone a las autoridades el deber de fundar y motivar mediante mandamiento escrito los actos de molestia. En tal sentido, resulta que este derecho fundamental de los gobernados es superior a una reserva aplicada de manera genérica, máxime que conforme al artículo 81, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben poner a disposición del público su marco normativo aplicable, en el cual deben incluirse las leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos y todo lo relativo a su operación, así como los criterios y políticos, sin que sea óbice a estas afirmaciones el hecho de que la solicitud de información sobre las cuales versan los recursos acumulados se refieran a diferentes equipos de tecnología, pues el argumento que se desarrolla resulta aplicable para todos los casos, al tratarse de la utilización de herramientas para la investigación, prevención y persecución de los delitos, materia de este sujeto obligado. Al respecto, conviene clarificar que la garantía de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que el sujeto obligado ha de señalar de manera especial y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la utilización de herramientas para la investigación y prevención y persecución de los delitos, sino que debe informar a la ciudadanía cuáles son los instrumentos jurídicos que le otorgan la potestad de utilizar tales herramientas. De esta forma es posible constatar que la actividad del sujeto obligado es desarrollada dentro de su esfera de atribuciones legales. En tal punto sería de revocarse la clasificación efectuada por la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a la información peticionada en los puntos 1, 6 y 7. En relación a la pregunta que ha sido señalada con el numeral 8 relativa a las medidas de seguridad y rendición de cuentas implementadas para prevenir, detectar y sancionar abusos en la utilización del equipo, este órgano garante no percibe como la difusión de esta información pueda representar un riesgo real, demostrable y cuantificable de perjuicio significativo para el interés público. De tal manera que se estima procedente revocar la clasificación efectuada por el sujeto obligado respecto de la información requerida a través del punto 8 de la solicitud de información. En último término, tenemos que mediante las interrogantes que han sido identificadas con los números 2, 4, 5 y 5A,
el hoy recurrente desea conocer el procedimiento seguido por la Procuraduría para determinar el momento, lugar y manera en que los equipos pueden ser utilizados, así como qué tipo de datos son obtenidos mediante su utilización y aquellos que son almacenados, además el tiempo de almacenamiento. Estos puntos recaen sobre la parte estratégica y operativa del uso de los citados equipos. En este contexto, se considera operante la reserva expuesta. Fundada en los artículos 110, fracción primera, cuarta, sexta, novena, décima y doceava de la Ley de Transparencia, 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 16 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, preceptos en los que se previó una excepción al derecho de acceso a la información pública en tutela de un bien jurídico mayor como es la seguridad pública, pues revelar cualquier dato relacionado con estas operaciones implica un riesgo real y latente de que, de ser empleada esta información con fines ilegítimos, se vieran obstruidas y entorpecidas las acciones o medidas implementadas por la Procuraduría para garantizar la seguridad pública de los ciudadanos, de tal manera que resulta procedente confirmar la clasificación de la información solicitada a través de las preguntas 2, 4, 5 y 5A. Por último, en cuanto a la información peticionada en el punto 3, referente a cuáles son las unidades administrativas y cuáles funcionarios están autorizados para utilizar los equipos, en primera medida se considera que el informar cuáles unidades administrativas emplean los equipos en cuestión vulnera la seguridad pública al existir un riesgo real, identificable y demostrable, pues el especificar cuáles son las áreas al interior del sujeto obligado que hacen uso de esa herramienta pudiera ponerse en riesgo la operabilidad de las mismas, más aún que la divulgación de dicha información implica la posibilidad de que las estrategias y operaciones propias del equipo de monitoreo fueran bloqueadas o obstruidas para impedir la consecución de sus fines legítimos. En tal circunstancia, se considera procedente confirmar la clasificación de la información solicitada en el punto número 3 de las preguntas, únicamente por cuanto hace a reservar las unidades administrativas que están autorizadas para la utilización de los equipos de tecnología anteriormente expresados. Por otro lado, la reserva no alcanza respecto a conocer cuántos funcionarios públicos están autorizados para utilizar dichos equipos, dado que se refiere únicamente a un concepto cuantitativo y no se percibe como el transparentar dicha información vulneraría la conducción de las investigaciones de los delitos, pues no está identificando o individualizando a los funcionarios en cuestión, de modo que se pudiera entorpecer su actuar o poner en riesgo su seguridad. En consecuencia, el sujeto obligado deberá informar cuántos funcionarios se encuentran autorizados para tal efecto, sin que implique su identificación. Por último, no se soslaya que el sujeto obligado en su acuerdo de reserva alude que de entregarse la información al recurrente se lesionaría a los particulares al divulgar los datos personales que como obligación entregaron con el carácter de confidencial. Sin embargo, es omiso en exponer los motivos que justifiquen dicha clasificación, así como señalar cuáles son los datos personales protegidos por la misma. Además, en las solicitudes no se hizo referencia a una persona o personas identificables en el ámbito particular, como tampoco conduce el análisis aquí expuesto al tratamiento de datos personales, de ahí que la información cuya reserva ha quedado levantada no finge tal derecho. En suma, de todos los razonamientos lógicos jurídicos que han sido expuestos, se estima que ha sido vulnerado el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente con motivo de la clasificación de la información, y en tal medida el agravio en estudio resulta parcialmente fundado. Consecuentemente, se determina procedente desclasificar la información concerniente a la utilización de los equipos que han sido materia de la solicitud, únicamente por lo que hace a las interrogantes identificadas con los números 1, 6, 7 y 8, así como el punto 3, solo en lo relativo a cuántos funcionarios están autorizados para utilizar los equipos de tecnología. En tal virtud, y además se determina confirmar
la clasificación de la información relativa a los puntos identificados con los números 2, 4, 5 y 5A. Asimismo, se determina revocar la respuesta otorgada en las solicitudes de información antes citadas para que dentro del término de 5 días hábiles siguientes al de su notificación otorgue respuesta a las interrogantes planteadas en torno a la utilización de los equipos mencionados en los términos expuestos, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, en la forma y plazo señalados, se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 157 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. Asimismo, se ordena al Comité de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que proceda a dejar sin efecto la resolución de clasificación de información reservada y confidencial de fecha 1 de marzo del 2018 y en su lugar emita una nueva tomando en consideración los razonamientos de hecho y de derecho expuestos anteriormente, otorgándose para tal efecto el término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalado se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 155 y 157 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California. Es cuanto, comisionados, si tienen algún comentario sobre el proyecto. Tampoco tengo comentarios, gracias. Muchas gracias, comisionados. Bueno, es un caso de una desclasificación parcial sobre un asunto de seguridad muy importante, donde pues, la clasificación estaba genérica sobre todas las preguntas que se hicieron. Sin embargo, hay información que sí debe ser pública. Por favor, someta a votación. Secretario, el proyecto anteriormente. Creo que sí, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente expuestos. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados los recursos de revisión derivados de los proyectos acumulados anteriormente expuestos. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, comisionado presidente. Agotadas las ponencias que integran este pleno, continuaríamos con lo que es la presentación, en su caso discusión y aprobación, del acuerdo de pleno por el cual se realiza la modificación de tablas de aplicabilidad y tablas de asignación de obligación de transparencia de los sujetos obligados citados en el proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Voy a pedir la presencia del coordinador de verificación siguiente. Tiene uso de la voz, por favor, sea breve para no hacerlo técnico. Gracias, comisionados. Buenas tardes. El día de hoy les pongo a su consideración el acuerdo mediante el cual se pone a su consideración la modificación de tablas de aplicabilidad, asimismo la aprobación de las nuevas tablas de asignación de los siguientes sujetos obligados. En primer término, se presenta el dictamen que analiza la tabla de aplicabilidad del sujeto obligado Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual se declara inaplicable la fracción 47. En segundo término, la Coordinación de Verificación y Seguimiento también realizó un dictamen para analizar la tabla de asignación de 2 sujetos obligados. De primeramente, el Ayuntamiento de Tijuana y en segundo término, la Secretaría de Seguridad Pública. Se hace la manifestación que se consideraron las manifestaciones vertidas por los sujetos obligados a través de la comunicación vía oficio, en la cual solicitaron realizar las adecuaciones tanto a la tabla de aplicabilidad y la tabla de asignación, siendo este caso para el Ayuntamiento de Tijuana, ambas tablas, asimismo como la Secretaría de Seguridad Pública, la tabla de asignación. Cabe hacer valer que cada una de las modificaciones se tomó en cuenta el fundamento y motivación que remitieron sujetos obligados para manifestar la imposibilidad de publicar y actualizar las obligaciones de transparencia. Dicho acuerdo contempla que una vez realizada la aprobación, en caso de así decretarse, de estas tablas de aplicabilidad y tabla de asignación, se notificará de oficio a los titulares de los sujetos obligados a efecto de que en un término no mayor a 5 días naturales publiquen en sus portales de internet las nuevas tablas de aplicabilidad y la nueva tabla de asignación, haciendo la distinción que la tabla de aplicabilidad trata sobre las obligaciones contenidas del artículo, las obligaciones comunes contenidas en el artículo 81 y 82, mientras que las tablas de asignación son para las obligaciones específicas del artículo 83, tratándose del Ayuntamiento
de Tijuana, la fracción cuarta, y de la Secretaría de Seguridad Pública, la fracción primera, correspondiente al Poder Ejecutivo, por tabla de asignación considerada en los lineamientos técnicos locales. Para ambas tablas se consideró el procedimiento establecido en los lineamientos técnicos generales y locales aprobados por el Pleno de este Instituto. Si bien se consideraron también las manifestaciones vertidas por los sujetos obligados, se tomó en cuenta en el dictamen realizado por la Coordinación de Verificación y Seguimiento la normatividad aplicable a cada uno, ya que remitieron reglamentos, remitieron oficios, remitieron acuerdos de creación, remitieron decretos, a través de los cuales se pudo realizar el dictamen. Derivado de lo anterior, se pone a su consideración la aprobación, en primer término, de la tabla de aplicabilidad del Ayuntamiento de Tijuana, y en segundo término, la tabla de asignación de las obligaciones comunes del artículo 83, fracción primera de la Secretaría de Seguridad Pública y fracción cuarta del Ayuntamiento de Tijuana. Siendo todo lo que deseo manifestar, comisionado presidente. Gracias. Gracias, coordinador. ¿Alguna duda, comentario? No, digo, nada más como recomendación, sería conveniente que en las exposiciones, digo, los antecedentes, y eso ya está más que analizado. Probablemente lo que valdría la pena es que únicamente se mencionaran si son cambios a la tabla de aplicabilidad, cuáles son los cambios que se hicieron, y si son y los señalamientos de las cambias de las tablas de asignación, si hay algo muy particular que pudiera resultar de interés público que se comentara en la exposición, porque se van a presentar un par de acuerdos más, ¿no? Así es. Sí, tratar de evitar, digo, no es necesario tanto entrar a los antecedentes, sino al punto. Esa sería mi pregunta: ¿cuáles serían de los cambios de la tabla de aplicabilidad que más relevantes? Digo, si nos vamos exclusivamente a las probablemente fracciones más denunciadas o asuntos o temas de relevancia, ¿cuáles serán los cambios? Ok, el cambio del Ayuntamiento de Tijuana de la tabla de aplicabilidad se refiere a la fracción 42 y la 47. ¿Que son la publicidad? La 42 no se refiere a la publicidad el 42 de la fracción del 81. del 81, efectivamente, a lo de la publicidad de los pensionados, que en este caso los mismos lineamientos nos ofrecen una leyenda a la cual el sujeto obligado debe publicar. Se está haciendo la manifestación en la tabla que el sujeto obligado solicita la inaplicabilidad, más el lineamiento ya te da la respuesta, y se declara la inaplicabilidad del 47. ¿Cuál es la fracción 47? La de la intervención de los sistemas de comunicación, la cual... Porque no es información que genera. Así es, no es información Se que genera. inaplica la 47 y la 42 Se deja aplicar. se deja aplicar. Así es, esos dos cambios. ¿Y de las hasta asignaciones? De las asignaciones son las tablas nuevas que se contemplaron en los lineamientos técnicos El locales. involucramiento de información. Efectivamente, hay prácticamente para la Secretaría de Seguridad Pública se dejaron un par de cuestiones, la mayoría, perdón, se dejaron no aplicables, efectivamente, tratándose de planes de desarrollo, tratándose de indicadores, etcétera. Para el Ayuntamiento de Tijuana sí se dejan consideradas abiertas, sí se dejan como asignadas dichas fracciones, debido a que al momento de revisar la normatividad sí se encontró que pudiera aplicar o pudieran generar, si bien no lo generan ahorita, sí lo generan en algún momento. Exactamente. Gracias. Gracias. Lo consideraré para las siguientes presentaciones. Gracias. Por favor, someta a votación, secretario, el punto anteriormente expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Andrés Tudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la modificación de las tablas de aplicabilidad en los términos anteriormente expuestos. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto consiste en la presentación, en su caso discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes de verificación oficiosa del 2018 correspondiente al mes de junio de esta anualidad. Gracias. Nuevamente, por favor, coordinador. Dado que es un dictamen que se va a aprobar y se le va a dar vista a todas las consideraciones generales de los sujetos obligados y los términos que tienen para que se pronuncie respecto a las observaciones para someter la votación. Gracias, presidente. Así es, el acuerdo que se presenta a continuación es para la aprobación de los dictámenes de la verificación virtual oficiosa de los sujetos obligados que resultaron sorteados para verificarse durante el mes de junio. Tratándose de los 5 siguientes sujetos obligados: Ayuntamiento de Tijuana, en primer término, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sección Tecate,
del Fideicomiso para la Construcción y Administración del Proyecto La Bufadora, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Tijuana, Baja California, y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California. Cada uno de los siguientes sujetos obligados se adjuntan los apéndices en el orden manifestado, apéndices 6, 7, 8, 9 y 10. Derivado del presente acuerdo, se notificará vía oficio a los titulares de los sujetos obligados señalados para que efecto de que en un término no mayor a 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la notificación, emitan un informe por escrito en el cual acrediten el cumplimiento de las recomendaciones que le hubieran sido formuladas en el dictamen. Asimismo, se ponen a consideración los dictámenes de cada uno de los 5 sujetos obligados, atendiendo que para el primer término para la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un índice general de cumplimiento de 40.63%, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja California, un índice general de 2.34%, para el Ayuntamiento de Tijuana, un índice general de 97.03%, para el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, sección Tecate, un índice de 0%, y por último, el Fideicomiso La Bufadora, un índice general de cumplimiento del 15.36%. Cada uno de estos 5 dictámenes, como les comento, serán notificados a los sujetos obligados para que, en este caso, emitan el informe correspondiente y acompañen las pruebas y la evidencia que consideren necesarias respecto a los resultados de la verificación virtual oficiosa hoy presentada, correspondiente a los sujetos obligados del mes de junio. Sería todo, comisionado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. ¿Alguna duda o comentario? No, no hay ninguna duda. Por favor, someta a votaciones. Gracias, coordinador. Comisionado, se somete a su consideración la aprobación de los dictámenes de verificación oficiosa del correspondientes al mes de junio de este año. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declaran aprobados el proyecto de los dictámenes anteriormente expuestos de cada uno de los sujetos obligados realizados en el mes de junio. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto de orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del segundo avance de la cuenta pública 2018 respecto a la información financiera, presupuestaria y programática. Gracias. Por favor, coordinador. Bienvenidos a la voz. Gracias, muy buenas tardes, integrantes del Pleno. En relación al punto sobre la presentación, en su caso discusión y aprobación del avance correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 de la cuenta pública del ITAIP, se exponen los siguientes aspectos: financiero, presupuestal e indicadores de gestión. El aspecto financiero comprende los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2018, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable, CONAC, siendo estos los siguientes: estado de actividades, estado de situación financiera o balance general, estado de variaciones en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos. Conforme a las nuevas disposiciones, también forman parte de este informe los estados financieros derivados de la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y los municipios. Por otra parte, el estado de situación financiera suma en sus activos un importe de 1.988.168 pesos y tenemos pasivos por 52.471 que serán cubiertos durante el mes de julio. En el aspecto presupuestal, el avance presupuestal correspondiente al segundo trimestre se integra por estado analítico de ingresos, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación económica por tipo de gasto, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación por objeto del gasto por capítulo concepto, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, que es la clasificación administrativa, y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en su clasificación funcional. Muestra el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto, un presupuesto anual autorizado para dicho ejercicio por un total de 14.750.000 pesos, de los cuales se ha devengado y recaudado 6.827.519,50 y devengado pagado, o sea ejercido, un importe de 6.063.867, resultando un presupuesto por ejercer para el resto del año
de 8.686.133 pesos. En cuanto al punto 3 de los indicadores de gestión, se incluyen los avances al segundo trimestre de 2018 correspondiente a las diversas unidades administrativas del Instituto. ¿Es cuánto, señor presidente? ¿Comisionados tiene alguna duda o comentario sobre No tengo comentarios. Bueno, solo comentarles, hicimos un corte del presupuesto al 30 de junio y tenemos algunos ahorros en partidas, que es lo que aprobamos la sesión pasada para cubrir el trimestre que traemos. Vamos a tratar del último trimestre también darle, si tenemos algunos ahorros, para tener partida para organizar la Semana de la Transparencia de noviembre, que es uno de los eventos importantes que ya tenemos, para que lo tenga presente. Tomo nota, señor. Por favor, someta a votación, secretario, el punto expuesto. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a nuestra normativa interna, sería una votación nominal. Adelante, comisionado Corral. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Grezudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. El secretario se declara aprobado el punto anteriormente expuesto. Por favor, para el siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto es la presentación de los informes de comisión que realiza la comisionada Manuela Estudillo Osuna respecto a los eventos siguientes. El evento denominado Conmemoración del Día Internacional de Archivos, celebrado el 8 de junio de 2018, y el primer seminario de vinculación de los sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización y transparencia, celebrado el día 21 de junio de 2018. La secretaria comisionada tiene el uso de la voz. Gracias. Pues dar cuenta de este pleno con los informes de las comisiones que fueron aprobadas previamente y eventos a los que asistí como comisionada y en representación de este órgano garante. Ya fueron turnados al secretario ejecutivo para efectos de que los publiquen en el portal de obligaciones de este instituto, tal como lo marca nuestra ley, y eventualmente, una vez que esté lista la plataforma de comisiones abiertas, se integre toda la información relacionada a las comisiones. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, y muchas gracias por el esfuerzo de viajar a lugares tan complicados a veces que fuera de la Ciudad de México. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto del orden del día consiste en el informe mensual del secretario ejecutivo. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias. Comisionados, dentro de este periodo que se informa, que es de junio de 2018, que son las actividades de mayor relevancia por parte de las áreas que forman parte de este instituto, tenemos que durante este mes se celebraron 4 sesiones ordinarias de pleno, acumuladas con las 19 celebradas en los meses anteriores, arrojó un total de 23 sesiones celebradas a la fecha. Derivado de ello, fueron tomados 36 acuerdos de pleno, que sumados a los 143 durante los meses anteriores, nos arrojan un total de 179 acuerdos de pleno, de los cuales ya se encuentran cumplidos en su totalidad, con la salvedad de aquellos acuerdos de pleno en los cuales se involucró la notificación personal de titulares de los sujetos obligados, en el cual se me informaba hasta antes de esta sesión. Quedan pendientes aproximadamente 24 y 19 respectivamente. Asimismo, dentro de las actividades de mayor relevancia en este periodo, pues tenemos el evento de capacitación que se llevó a cabo en el Ayuntamiento del Celada, en el cual se involucraron diversos funcionarios de este instituto. Asimismo, la aprobación de las rutas de implementación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS. Por cuanto hace el área jurídica, fueron interpuestos 47 recursos de revisión que arrojan un total de 200 recursos de revisión interpuestos a la fecha. Derivado de lo anterior, durante este periodo fueron resueltos 10 recursos de revisión, señalados que a la fecha se han resuelto 49 sin contar los de esta sesión. Y en lo que refiere precisamente a estos recursos, se tiene que los correspondientes fueron registrados 66 en el mes de junio, que se encuentran en trámite, y que se encuentran pendientes de resolución son 29 recursos de revisión, a los cuales habría que restar los 12 aprobados en esta sesión. Asimismo, se hace la aclaración que dichos cierres de instrucción o bien citación para sentencia fueron dictaminados apenas la semana pasada, de ahí que no aparecerá ningún tipo de rezago por cuanto a ello. Asimismo, se registraron un total de 3 vistas a los órganos internos de control en esta temporalidad. Y respecto a la verificación, pues se llevaron a cabo
la verificación de manera oportuna de los 5 sujetos obligados durante el mes de junio, los cuales ya quedaban debidamente expuestos, por lo cual omito entrar a mayor detalle. También 27 notificaciones personales y 16 requerimientos de cambio de sistemas de solicitud de solicitudes para que todos se formen en lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia. También se llevan a cabo 22 verificaciones derivadas de denuncias y 2 revisiones con relación al óptimo funcionamiento de los portales en la actualización de la dirección electrónica, que fue también ordenado por este pleno, que se hiciera la verificación de la dirección electrónica de 153 sujetos obligados, que son las que tenemos actualmente en nuestro padrón, y se enviaron 7 asesorías en carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, atendiendo 142 usuarios mediante llamada telefónica y 130 respuestas por medio de correo electrónico. Asimismo, se realizaron 42 actualizaciones a nuestro portal de internet. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna pregunta, comisionados? ¿Usted, comisionado Carranza? No tengo ninguna pregunta. Gracias. Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos con la publicación del reglamento? La publicación del reglamento, tuvimos un detalle respecto al pago. El Ejecutivo nos estaba solicitando el pago, no obstante se insistió con un nuevo oficio que quedó presentado la semana pasada, y el día de ayer nos informaba que sería publicado con fecha del ejemplar de la semana pasada de manera gratuita. Entonces ya únicamente estamos esperando que se nos informe cuando esté a disposición el periódico oficial del Estado. Sería en un tomo independiente, sería la sección tercera, y en la cual únicamente sería el reglamento. Muy bien. Entonces ya debería de quedar el transcurso de estos días. Sí, para que se haga la difusión. Así es. Sí, aquí la cuestión es que en muchas ocasiones, por cuestión de trámite entre las secretarías de la Oficialía Mayor y la General de Gobierno, pasan unos días, pero la cuestión aquí jurídica es que una vez que se cuenta con la publicación ya tendríamos que estar aplicando esas nuevas disposiciones del reglamento, pero no pareciera que no nos va a afectar, puesto que esta sería la última sesión durante el mes de julio. Entonces para la próxima de agosto ya debería de estar publicada. Muy bien, muchas gracias. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto sería los asuntos generales, el cual fue incorporado durante la presente sesión y consiste en la solicitud por parte de la comisionada del Estudillo de acudir a las mesas de trabajo en la cual participará en el evento Diálogos rumbo a la implementación de un modelo de gestión archivística, evento que se realizará el 9 de julio de 2018 en Culiacán, Sinaloa. Gracias, secretario. Someto a la votación sin mayor trámite. Con gusto. Somete a su consideración, comisionados, en votación económica el punto a tratar. Por lo tanto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. Por favor. A favor. De cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada la solicitud de comisión anteriormente expuesta. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto. No quedando más asuntos a votar, sería el resumen de acuerdos aprobados por esta pleno. Gracias, tiene uso la voz. Muchísimas gracias, comisionado. Con su venia, comisionados que forman parte de este honorable pleno del órgano garante, me permito rendir el resumen de acuerdos aprobados en esta que fue la primera sesión ordinaria del mes de julio del año en curso. Un previo pase de vista de asistencia y verificación del quórum legal fue declarada en la instalación de la presente sesión y aprobado el orden del día con modificación, con la incorporación de asuntos generales de un asunto a discutirse, el cual fue debidamente aprobado. Asimismo, fue aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria del mes de junio de este pleno y fueron expuestos por parte de las ponencias sus asuntos y fueron aprobados de manera unánime, como lo fue el de la comisionada Estudillo, el proyecto de resolución del recurso de revisión 109-2018 y del puesto en contra de la Oficina Electoral del Ejecutivo, y de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el proyecto de resolución de la denuncia 41-2018 en contra del Congreso del Estado, el recurso de revisión 50-2018 contra el Poder Judicial del Estado y el recurso de revisión 113-2018 contra el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. También fue aprobado el acuerdo en cumplimiento de la denuncia 35-2018 interpuesto en contra del Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios de la Universidad Autónoma de Baja California, y de la ponencia del comisionado presidente
fue aprobado el proyecto de resolución en el cual se encuentran acumulados los recursos de revisión que son los 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 25 del 2018, todos interpuestos contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. Fue aprobado también el acuerdo del Pleno de este instituto, mediante el cual se modificó la tabla de aplicabilidad y tabla de asignación de los sujetos obligados que quedaron debidamente expuestos en el momento de la intervención, y también fueron aprobados los dictámenes de verificación del mes de junio. También fue aprobado el segundo avance de la cuenta pública 2018 en los términos debidamente expuestos, y también fueron rendidos los informes por parte de la comisionada Alba Estudillo y de su servidor, y aprobada la asistencia por parte de dicha comisionada al evento que fue en los términos expuestos. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las áreas involucradas, hágase las notificaciones, sobre todo de los dictámenes de la verificación oficiosa, para que aquellos sujetos obligados que tienen un gran retraso, de acuerdo con la verificación que se hizo, tengan la oportunidad de actualizarse, no estén haciendo eso. Claro que sí, comisionado. Presidente. Bien, por favor, pasa al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día consiste en la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura. Gracias, secretario. Comisionado, les propongo que nos reunamos el próximo martes 31 de julio. La próxima sesión. Ya estaríamos de regreso a vacaciones. Sí, no. 31 Es el día martes. no puedo el día 31. Bueno, el O primero lunes o el miércoles. lunes. Para que alcance julio. El lunes 30 de julio. Perfecto. Sí, en la semana alcanzamos a sacar. Estamos a sacar 2 y alcanzamos a preparar la sesión, dado que tenemos de vacaciones oficialmente el 14. Para que lo enviemos. El lunes. Ah, lunes 30. Aquí en Mexicali. En principio sí. Bien, siendo la 1 de la tarde con 50 minutos del día 3 de julio del 2018, se clausura esta primera sesión ordinaria del mes de julio del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan, de mis compañeros comisionados y de quienes nos siguen vía internet. Que pasen muy buenas tardes.